¿Qué es el nuevo ateísmo? El ateísmo justamente el nuevo ateísmo es un movimiento nuevo, claro, ¿no? Pero de divulgación atea, básicamente. No es un sistema ateo, eh, sino más bien el hecho de una divulgación. No hay de trasfondo ahí un sistema, una estructura. eh, es un ateísmo que surge en el año 2006 bajo el liderazgo del biólogo eh, Richard Dawkins, este biólogo que no es mal biólogo, es un buen biólogo, ¿eh? Pero sin formación filosófica ninguna, y que estas cosas pasan porque ellos, por ignorancia, claro que son científicos, son científicos que no son malos ellos en su ciencia, en su especialidad. Lo que pasa es que son, lo vamos a decir con todas las letras, analfabetos en filosofía. Alguna vez yo comenté en un foro de internet, es que no lo puede entender. Yo necesitaría enseñarle a Aristóteles un año por lo menos a usted. Estaba yo discutiendo con alguien. No podemos dialogar así. Si usted no sabe Aristóteles, yo no le puedo explicar el tomismo, no le puedo explicar. Y va a seguirse lo mismo, se va a seguir las malas interpretaciones. Y de las malas interpretaciones usted se las va a creer. Y a partir de eso van a surgir caricaturas, ¿no? Que son completamente falsas y desinforman. A propósito de objeciones a las vías tomistas, que son objeciones a una mala interpretación de la vía tomista, una interpretación falsa, ¿no? Que no tiene nada que ver con las vías tomistas, sino a la idea, a lo que ellos entienden, o a la lectura, lo que ellos entienden de eso, como no pueden entender lo que está diciendo, ¿no? Se hacen una idea falsa y de esa idea falsa, pues a esa idea falsa ya impugnan, pero que no tiene nada que ver, no toca a las vías tomistas. Bien, este es el problema. Entonces, entran creyendo que en el teísmo, decir, la doctrina filosófica, ¿no? que propone la existencia de Dios, creen que en el teísmo, detrás del teísmo no hay nada, que es una cuestión gratuita, por ignorancia y por perjuicio, y por falta también de formación religiosa. Probablemente no han estado en un hogar, no han tenido una cercanía religiosa, como para que se enteren de que detrás de eso hay unos contenidos y unas razones, y etcétera. No, ellos presuponen de que es una cuestión ingenua, que no hay ahí un fundamento, y entonces creen que la religión entonces es un mal, porque es una cuestión totalmente, una impostura, todo falso, y además que detrás de eso no hay ninguna prueba, y además se lo dice mucho, no hay pruebas, ¿no? Todo por ignorancia, y entonces eso sería algo a combatir y a destruir. Y como hombres de buena voluntad, como un hombre de buena voluntad, pues se dedican a la tarea, ¿no? Bien, Hopkins, cuando entró en estas aventuras, me imagino yo, con buenas intenciones, como decía Santa Teresa, de buenas intenciones está empedrado el camino que conduce al infierno. Por eso, no, no está bien que que, que supongamos que actuaba con buena intención. Actuaba con buena intención, él quería ayudar al, al mundo, ¿no? También Marx, Lenin, todos estos no tenían intención de destruir y de hacer daño. Ellos estaban liberando a las clases oprimidas, ese tipo de cosas, ¿no? Lenin, todo eso. Estaban queriendo hacer una revolución para el proletariado, todas estas cosas ellos lo creían sinceramente.
Y entonces parece que estos personajes, que son Dawkins y tres más, cuatro personajes, no recuerdo los nombres de los otros tres, el que lidera esto es Richard Dawkins. Bien. Uno de los otros se llama Bennett, una cuestión así, no recuerdo exactamente los nombres, pero el más relevante es Richard Dawkins, muy famoso además, el ateo más famoso. Bien, entonces, eh, de Richard Dawkins empieza diciendo que es ateo, ¿no? Claro, él presuponía pues, que no habían razones, que todo era una cuestión gratuita, sin ningún fundamento. Y entonces él, bueno, él se propone ateo. Claro, esto no, nada de todo esto es invento, pura tontería. Y entonces yo soy ateo, ¿no? Estamos hablando de un científico relevante, ¿no? Pero hay científicos relevantes, ¿no?, que son analfabetos filosóficos, y este es un tema puramente filosófico, y que desconocen los sistemas filosóficos teístas, y además los sistemas filosóficos ateístas tampoco los conocen. Una ignorancia absoluta de este ámbito en el que se meten, y de poco les sirve ahí ser listos con la ciencia cuando se meten en un terreno distinto. Bien, y entonces pues simplemente pues, aquí es pura tontería y lo que hay es que divulgar. O sea, aquí argumentos y cosas y una historia, un sistema para demostrar unas. No tiene sentido porque estas son puras tonterías, puros cuentos chinos, entonces no, que aquí simplemente es puro de cuestión de divulgar pensamiento crítico tal y que la gente se entere y ya está. Y empieza con enorme éxito una divulgación de este ateísmo, pero que es un ateísmo falso. Yo no lo considero eso ateísmo, ¿no? Eh, es, un, es un ateísmo falso. Falso porque no tiene ningún fundamento, pues, ¿no? Si, yo no puedo hacer una proposición si luego esa preposición no la puedo demostrar. Claro que utilizan coartadas, ¿no? Había una mujer muy lista, una judía, que dicen que era filósofa, yo no sé si había sido filósofa, pero que en una entrevista, un periodista, porque ella era ateo, le pregunta, le indaga, entonces él le dice, pero usted tampoco demuéstreme que Dios no existe, ¿no? Así. Entonces ella dice, los negativos no se prueban, no se puede probar lo inexistente, no así. Es imposible, lógicamente. Naturalmente cualquier persona con formación filosófica, pero muy básica, sabe que esto no es así. Naturalmente los negativos se prueban, ¿no es cierto? Se prueban por las propias contradicciones internas, además, ¿no? Como decir en un círculo cuadrado, ¿no? Bien, naturalmente los negativos se prueban y todo contenido de conocimiento que implica una proposición, como decir Dios no existe, implica, eso es un contenido de conocimiento y todo contenido de conocimiento no puede ser gratuito, tiene que ser demostrado, naturalmente, ¿no? Pero algo tan que no, yo no se lo disculpo a un alumno mío, ¿no? De filosofía, ¿no? Si yo estoy dando un curso de filosofía y un alumno me dice eso, yo lo hago quedar, yo lo hago quedar mal, para que aprenda a no hablar. Bueno, esas cosas no se pueden decir, pero con gente que no conoce nada, que no tiene idea nada y que no es crítica, pues escucha eso, pues, y se cree que ha dicho una gran cosa, ¿no? Y lo van reproduciendo por internet y ha tenido cierta viralidad entre estos grupos de ateos del nuevo ateísmo, un ateísmo sin ningún fundamento, y entonces pues ya tiene la coartada, ¿no? La coartada es es que cómo te voy a demostrar, los negativos se prueban, ahora a ti te toca empezar a demostrarle a él que naturalmente los negativos se prueban, pues, ¿no es cierto? Y además en demostrarle a él, bueno, por lo menos yo a veces que lo he intentado algo, pues que eso tiene un contenido de conocimiento y que él no puede proponer un contenido de conocimiento sin justificarlo, ¿no es cierto? Bueno, esto va teniendo cierto progreso, pero en las redes, esto es una cuestión que algún día lo comentaré también.
Total, se impone el nuevo ateísmo, ¿no? Se divulga. Inicialmente ateo Dawkins, luego aparece repentinamente agnóstico, ¿no? Y él justifica esto en una cuestión, para mí bastante ridícula, pero que también filtra. Pero en definitiva lo que él dice es, como que le daba vergüenza decir que era ateo porque había mucho prejuicio para el ateo, ¿no es cierto? Entonces se decía agnóstico nomás. Porque ateo es muy feo, ¿no? Una cuestión así, en definitiva es lo que él sostenía, ¿no? Total es que con esto de los términos que se escucha mal ateo, o que el ateo implica algo desagradable, o que hay mucho prejuicio, todo. Soy ateo, soy agnóstico. El ateísmo tiene un contenido, pues naturalmente, pues. Y el agnosticismo tiene otro contenido distinto, pues. No podemos confundir. Y no que soy esto, sino que a veces uno se dice ateo o agnóstico, pues. No, pues son contenidos distintos. Bueno, a este nivel, o sea, eh, bueno, entonces, eh, este ateísmo ha tenido ciertas, eh, ciertos problemas que se ha desarrollado, tiene cierto contenido, pero un contenido completamente absurdo. Por ejemplo, empieza a desarrollar Dawkins una cuestión de probabilidad que existe más y más. O sea, él no propone que Dios no existe, ni que Dios existe, sino que es improbable que exista. Es decir, supongamos que hablamos de una probabilidad de 10, entonces tres posibilidades de que Dios exista frente a 7 de que no exista. Entonces lo más plausible entonces es ser ateo y no creyente, porque acá las probabilidades son más. Claro, esto es totalmente ridículo para cualquier persona preparada, más que nada, con criterio y con alguna formación filosófica, ¿no? Pero estamos hablando de un nivel de divulgación donde son jóvenes que no tienen criterio y que les filtras todo aquí y que ellos mismos son. Me llegó a decir Gustavo Bueno, un filósofo ateo de verdad, un filósofo serio con un sistema filosófico. Llegó a decir que este era un cretino, simplemente, un cretino. Así lo dijo. Cuando criticó el famoso debate con el obispo de Canterbury, ¿no? De Dawkins con el obispo de Canterbury en Oxford. Entonces él salió, se apresuró a salir a hacer una crítica ahí de como de una hora junto con otros dos de la Fundación Gustavo Bueno, justamente. En que él decía pues que ahí se habían puesto un par de idiotas a hablar una filosofía barata simplemente, y que este era un cretino, Richard Dawkins. Bien, y esto lo dice un filósofo ateo serio, ¿no? O sea, luego aparece, por ejemplo, lo escuché yo decir a Dawkins en una entrevista, pues que como había un problema con la nada, con esto de la nada, cuando se le plantea este problema, entonces decía, no, pero ya uno de los compañeros de estos tres, de los otros tres, pues, ¿no? Porque son cuatro, dice a mi compañero, vamos a hablar porque me está haciendo, me está proponiendo una nada, pero una nada que tiene ciertos elementos, que no está, que es una nada más, menos absoluta, que tiene ciertos elementos, unas cuestiones que generan unas fluctuaciones y qué tal. Pero que si es nada no tiene ningún contenido, pues no. Bueno, estas cosas así, y filtran entre los jóvenes, de muchachos, que quieren ser listos, quieren ser rigurosos, ser inteligentes, ¿no es cierto? Y se dejan arrastrar por totalmente una ridiculez, una cuestión totalmente absurda. Vamos a dejar el vídeo hasta ahí, porque ya tengo que interrumpir. Lo dejamos ahí. Felicidades.